Continuamos en la UNED y estamos en el grado de Historia Contemporánea de España, la parte primera, 1808-1923. Y vamos a hablar de la crisis e incapacidad del sistema, 1913-1923. El impacto de la Primera Guerra Mundial, la descomposición del sistema. La Primera Guerra Mundial marca una clara divisoria en la historia del régimen de la Restauración. A pesar de la posición de neutralidad de España, su impacto en el país fue muy enorme. Como acabamos de ver, ya antes del estallido de la guerra era claramente perceptibles los desajustes del sistema canovista, pero a grandes rasgos se puede afirmar que hasta 1914 hubo una estabilidad básica del mismo. Los años bélicos, y más aún los de posguerra, fueron un periodo de tremendos cambios sociales. Fue entonces, en esos años, en que tan necesario hubiera sido tomar decisiones rápidas y eficaces cuando se hizo palmaria la crisis de eficacia del sistema y las fracturas insuperables en el seno de las élites gobernantes. En el ámbito dinástico, si las jefaturas de Maura y Canalejas habían frenado temporalmente la descomposición de los partidos, conservador y liberal, esta prosiguió cada vez más acelerada, tras la muerte del segundo y desplazamiento político del primero, hasta llegar a configurarse tanto dentro del conservadurismo como en las filas liberales, diversos grupos parlamentarios que actuaban autónomamente y con frecuencia competían descarnadamente entre sí. Todos estos grupos, así como las otras minorías parlamentarias tradicionalistas, regionalistas, reformistas, conjunción de republicanos socialistas, tenían capacidad para obstruir la tarea legislativa del gobierno. Los gobernantes y los gobiernos tenían grandes dificultades y a veces eran simplemente incapaces de hacer aprobar los proyectos que remitían a las Cortes. Un ejemplo claro fue la incapacidad gubernamental entre 1915 y 1920 de sacar adelante los presupuestos, de modo que durante todos esos años tuvieron que prorrogarse los de 1914. Al estallar la guerra, el gobierno de Dato, 1913-1915, declaró a España neutral, y esta postura se mantuvo a lo largo de toda la contienda. España se había integrado en el juego internacional del lado de la entente franco-británica, pero con un compromiso limitado estrictamente a su zona de interés, el Mediterráneo occidental, y en concreto la región del Estrecho, y no fue allí donde se produjo el choque, sino en el interior del continente. En cualquier caso, los aliados no reclamaron beligerancia alguna a España, cuyo concurso, dada su incapacidad militar, podía suponer una carga más que una ayuda. A pesar de la neutralidad oficial, los españoles se dividieron enconadamente en sus simpatías hacia los dos bandos beligerantes. La divergencia entre los aliadófilos y germanófilos separaban básicamente a la izquierda de la derecha. En general, la nobleza, la Iglesia y el ejército deseaban el triunfo de las potencias centrales, en muchas ocasiones no tanto por germanófilos como por francófilos. Francia, para los sectores clericales, era la nación impía, enemiga de Dios, que había impuesto una política anticlerical que incluía la disolución de las órdenes religiosas. Por su parte, los militares admiraban al ejército prusiano, pero sobre todo detestaban a las potencias aliadas, a las que hacían responsables del insignificante papel exterior de España. Inglaterra era la usurpadora de Gibraltar, Francia la usurpadora de la mayor y mejor parte de Marruecos y de Tánger. La izquierda, a excepción de los anarcosindicalistas y un sector minoritario de socialistas que abogaban por una neutralidad proletaria, esta era en cambio aliadófila. Francia e Inglaterra representaban el ideal democrático y existía la creencia de que una victoria aliada podía ser el desencadenante de la anhelada revolución democrática en España. En las filas liberales, por ejemplo, frente a la postura de los demócratas de García Prieto, que eran rigurosamente neutralistas, Romanones manifestó una postura mucho más beligerante contra Alemania y a favor de los aliados. Maura, por su parte, tuvo una postura de neutralidad más bien aliadófila, mientras que el movimiento y la prensa mauristas eran germanófilos. La guerra europea cambió enormemente el panorama económico y social del país. España aprovechó su neutralidad para abastecer a las potencias beligerantes, lo que produjo una rápida y espectacular expansión industrial, sobre todo en las regiones del norte, Cataluña, Asturias y País Vasco, y generó inmensos beneficios para la élite financiera y empresarial. Pero la mayoría de la población, y sobre todo la masa obrera, vio descender gravemente su nivel de vida debido a la escalada vertiginosa e imparable de los precios, que subieron mucho más deprisa que los salarios.
El precio de muchos productos básicos se elevó entre un 70 y un 90% entre 1914 y 1918. Para que el Estado pudiera hacer frente a esta grave situación, se hacía necesario recaudar fondos mediante una reforma fiscal. Se impuso un gravamen especial a quienes se estaban enriqueciendo con la guerra. Los impuestos chocaron con tal oposición de los sectores empresariales españoles, sobre todo vascos y catalanes. Los fuertes y poderosos intereses creados iban a impedir ahora y en el futuro que prosperase todo intento de reforma fiscal, a pesar de que resultaba absolutamente imprescindible para avanzar hacia la modernización del Estado. El gobierno de Romanones, 1915-1917, debido a las múltiples tensiones sociales y políticas causadas por la guerra, fue sustituido por García Prieto en abril de 1917, máximo rival de Romanones en la lucha por el liderazgo liberal. La galopante inflación, que redujo en picado la capacidad de consumo de las clases trabajadoras, provocó una gran agitación social. El número de huelgas ascendió un 70% relacionadas con demandas económicas. Aquellos años fueron de gran crecimiento de las organizaciones obreras que aprovecharon el clima creado por la guerra. En 1916, los dos sindicatos obreros, UGT y CNT, adoptaron una estrategia unitaria. La guerra europea precipitó otro problema al que los gobiernos se vieron obligados a prestar atención: el descontento de los militares y la necesidad de acometer importantes reformas en el seno de un ejército que adolecía de múltiples defectos. El principal era el gran exceso de oficiales. Una parte muy importante del presupuesto militar se gastaba en pagar esa numerosísima oficialidad, lo que impedía invertir en formación y equipamiento. Las reformas de 1916 chocaron con la rotunda oposición de los oficiales de menor graduación, que eran los principales afectados por estas medidas. Hablemos de la crisis de 1917. En Barcelona, esta burocracia militar pasó de las quejas a la acción. Y en otoño de 1916, los oficiales jóvenes de infantería de la capital catalana crearon una junta de defensa con clara orientación sindical. Fueron tomados por el gobierno como una muestra de insubordinación y la junta fue disuelta, pero volvió a reorganizarse de inmediato. Este movimiento juntero se evidenció, aunque el ejército hacía gala de un fuerte sentimiento corporativo, existían en su seno fuertes divisiones y rivalidades profesionales entre las distintas armas y cuerpos, y sobre todo entre los militares africanistas y peninsulares. El ejemplo de las juntas militares fue pronto seguido, en 1917, por los funcionarios de distintos cuerpos de la administración estatal que quiso ser aprovechado por la Liga Regionalista. La política de Cambó y de la Lliga venía oscilando entre la intervención en la política estatal y el proyecto catalanista, dando prioridad a uno o a otro según el momento. Ante la existencia de Eduardo Dato, de nuevo en la presidencia del gobierno, de mantener cerradas las Cortes, Cambó tomó la iniciativa de convocar en Barcelona una asamblea de parlamentarios para exigir una reforma de la Constitución que incluyese la limitación de las prerrogativas regias, poniendo fin al carácter doctrinario de la Constitución. La democratización del Senado, haciendo electivos a todos sus miembros, y la descentralización del Estado, incorporando la región como unidad administrativa al texto constitucional. Frente al sistema de turno dirigido por la oligarquía terrateniente asentada en Madrid, Cambó aspiraba a un cambio político que permitiera defender los intereses del capitalismo catalán. En modo alguno tenía intención de capitanear un derrocamiento revolucionario del régimen. En nombre de la Asamblea, Cambó invitó a participar en ella a los líderes de los partidos dinásticos, incluido Maura. Ninguno de ellos asistió, aunque sí algunos conocidos diputados y senadores liberales. La iniciativa, desde luego, era abiertamente inconstitucional, porque, según la Constitución, solo el rey o el gobierno en su nombre podía reunir las Cortes. Lo cierto es que cuando la Asamblea por fin se reunió, el 19 de julio, a ella solo sumaron, además de los regionalistas, socialistas, republicanos y reformistas, que habían pactado previamente con la Liga, la incorporación de la izquierda al futuro gobierno mediante la presencia en él del reformista Melquiades Álvarez. El desafío simultáneo en tres frentes, movimiento obrero, juntas de defensa y asamblea de parlamentarios, que además parecían poder llegar a entenderse, suponía una grave amenaza por la estabilidad y supervivencia de la monarquía.
El presidente del Consejo, Eduardo Dato, cuya intervención en la crisis social y política de aquel verano fue decisiva, actuó con sagacidad, sembrando la división entre las diversas fuerzas antigubernamentales. Lo primero que hizo fue ceder ante las juntas que ya habían conseguido del anterior gobierno la liberación de los junteros detenidos y satisfacer sus más apremiantes demandas. El poder civil, una vez más, permitía el chantaje del poder militar. La huelga de agosto de 1917 fue mal desde el principio. Tuvo una intensidad desigual de unas regiones a otras y se derrumbó antes de cumplir una semana. Los obreros que siguieron la consigna de vitorear a los soldados enviados por el gobierno para reprimir la huelga no encontraron en esto reciprocidad alguna. Por el contrario, las tropas cumplieron las órdenes recibidas de disparar contra los obreros indiscriminadamente. El ejército no solo se mantuvo leal al gobierno, sino que extremó su celo represivo, frente al cual la huelga no tenía ninguna posibilidad de éxito. El comité de huelga fue detenido y condenado a cadena perpetua. La tenaz negativa del gobierno de escuchar las demandas del movimiento asambleísta de Cambó le decidió abandonar finalmente sus compromisos reformistas. La cerrazón de Dato colocó al líder catalanista en una peligrosa situación que en absoluto había deseado, de ruptura del régimen. A la hora de la verdad, en un momento decisivo de la vida política española, como aquel 1917, Cambó, asustado ante la perspectiva de convertirse en un Querescli hispánico, optó por la estabilidad y la conservación del sistema imperante, y optó por la seguridad conservadora frente a la posibilidad de un cambio que sin duda entrañaba riesgos. Llamado por el rey, el líder de la Liga aceptó apoyar un gobierno multipartidista en el que se ofrecía a los catalanistas dos carteras. La burguesía industrial catalana se incorporaba así a las élites gobernantes. El gobierno, que se formó, presidido por García Prieto en noviembre de 1917, integrado por demócratas, romanotistas, romanistas, mauristas, ciervistas y catalanistas, tenía un carácter netamente derechista. El nombramiento de la Cierva, un hombre enérgico y autoritario como ministro de la guerra, era un regalo a los militares cuyo poder salió muy reforzado de la crisis. Las juntas y la Lliga eran los dos claros vencedores de 1917. Hablemos de la creciente debilidad e inestabilidad gubernamental. Culminada la quiebra de turno de partidos, aquel gobierno inauguraba la etapa de los llamados gobiernos de concentración monárquica, que se sucederían tras la crisis de 1917. Eran gobiernos de coalición con la participación de distintas fuerzas políticas del dividido espectro dinástico, con el refuerzo, en ocasiones, de los regionalistas de la Liga, presentes en varios gabinetes entre octubre del 17 y del 1922. Siempre en alianza con Maura, cuyos proyectos de modernización de la administración en sentido descentralizador y sobre todo de protección de industria nacional apoyaban decididamente. Por primera vez, desde 1903, en las elecciones de febrero de 1918 no hubo encasillado oficial, o sea, lista pactada previamente desde el gobierno, ni se recurrió a la tradicional injerencia gubernativa en forma de presiones por parte de los gobernadores civiles. El resultado fue una extrema fragmentación de las Cortes, en las que además de los diferentes grupos dinásticos, obtuvieron muy buenos resultados los socialistas, los catalanistas y los nacionalistas vascos. En cambio, los republicanos y reformistas se quedaron sin escaños. La posibilidad de gobernar con aquellas Cortes eran reducidas, lo que, unido a la heterogeneidad del gabinete, provocó la crisis tan solo un mes después de las elecciones. Entonces, en una situación política caótica desesperada, Alfonso XIII, bajo amenaza de la abdicación, consiguió que se constituyese, en marzo de 1918, un gobierno nacional, presidido por Maura, el político con más prestigio del momento. Y al cabo de 8 meses, el gobierno sucumbió. Los gobiernos de coalición, demasiado heterogéneos para resultar duraderos, no parecían capaces de renovar el sistema político, ni tan siquiera de dar mayor estabilidad al régimen. Tras el fracaso del gobierno nacional, el rey se inclinó por un intento de reconstrucción del sistema de turno. Puesto que el último gobierno de partido había sido conservador, el de Dato 1917, el que se formó en noviembre de 1918 fue un gobierno liberal, presidido por García Prieto y dominado por demócratas y albistas. Apenas si duró un mes, resquebrajado por desavenencias, en esta ocasión respecto a la cuestión catalanista, que estalló cuando los parlamentarios catalanes, de muy distintas significaciones políticas, exigieron un gobierno regional autónomo para Cataluña.
La Lliga, desde una posición de creciente poder y alentada por las tesis de autodeterminación proclamadas por el presidente americano Wilson, al finalizar la Guerra Mundial, reavivó de forma enérgica la campaña catalanista, poniéndose al frente de un masivo movimiento popular a favor de la autonomía. La petición de autonomía catalana no solo dividió en dos bandos al gobierno, sino también al país. El gobierno, formado a continuación en diciembre de 1918, presidido por el conde Romanones, era un gobierno de facción, compuesto exclusivamente por romanistas. Si los gobiernos de coalición eran inestables debido a la heterogeneidad de su composición, los de facción lo eran por su carácter de apoyo parlamentario suficiente. Una crisis social de gran magnitud iba a dar al traste con el gobierno, echando también por tierra el único intento serio hecho por el régimen monárquico para dar solución a la cuestión catalana. Fue la Huelga General de Barcelona, conocida como la Huelga de la Canadiense. Desde ese momento y durante la siguiente década, el movimiento autonomista catalán, y por supuesto el resto de los impulsos autonómicos como el vasco o el valenciano, quedó relegado y eclipsado por el problema social. La cuestión nacionalista no reaparecería hasta 1931.